Ahí estamos sacando al aire, Jorge, porque somos así, somos malos, te tenemos. Estamos con el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak. Buenos días y gracias por acompañarnos. No, buenos días, un gusto, mañana. La verdad. Jorge, queremos comenzar por preguntarte sobre la estrategia nacional. Es algo que se está por aprobar desde hace un tiempo. El año pasado, Alejandro Montes de Oca, especialista que contrataron justamente para hacer la evaluación del sistema antilavado de nuestro país, los riesgos que tenemos. Él hizo la evaluación, estaba previsto que se publicara la estrategia en abril, después en mayo. Bueno, estamos en agosto y eso todavía no se ha dado. ¿Cuáles son las explicaciones? No, básicamente lo que tú dices es absolutamente correcto. Nosotros hicimos con tiempo la autoevaluación nacional de riesgo para no replicar lo que en general pasa en las 18 jurisdicciones de Gafilat. Será porque todos somos latinos, en donde la preocupación del sistema político y del país se da un año y medio o dos antes de que venga la evaluación de Gafilat. Bien contra la pared aquello, viene el lobo, y ahí dice, bueno, pero ¿qué falta hacer? ¿Por qué no lo hicimos antes? Entonces, nos pasó también en el 2019, que hubimos de aprobar algunas normas contrarreloj. Pero dentro de lo que es la práctica normal en los países de la región, en general se hace así. Nosotros dijimos, no, hay tiempo, hagamos la evaluación en este mismo periodo de gobierno. En la próxima evaluación de Gafilat ni siquiera recae en el próximo gobierno, se va a empezar a operar a partir de febrero del 2030, porque hay en general un plazo máximo de 10 años entre dos evaluaciones según las reglas de Gafilat, pero que se prorrogó por los 2 años de la pandemia. En general no se ha podido cumplir en ninguna de las regiones del mundo que tienen también subsidiarias como el Gafilat, en Caribe se llama Gafic, porque la pandemia impidió hacer evaluaciones in situ y por ende el cronograma se corrió. Pero bueno, nos están quedando 6 años, un gobierno completo, en el comienzo del otro, la siguiente evaluación de Gafilat, que ya nos señaló Gafi que va a ser más difícil. Para empezar, va a ser más larga, en vez de durar alrededor de un año y 2 meses, va a durar 1 año y medio, y los parámetros exigidos, sobre todo en la eficacia, en la aplicación de las normas y la eficacia y los resultados del control de prevención de lavado de activos, va a ser más difícil que los de la cuarta ronda. Les valoraron mucho, digo, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, que se hiciera justamente casi a mitad de periodo, un poco más, la evaluación esta y lo bien que se hizo. Eso lo han dicho distintas voces por Montes de Oca. La consulta ahora es esta que te hacía, ¿no? ¿Qué pasa con la estrategia? No, también tomando, no es para pasar el aviso, pero bueno, la voluntad política y la voluntad de la propia Senaclaf fue, si vamos a hacer un autodiagnóstico, vamos a hacerlo con la mayor sinceridad posible, para hacer un parangón. Si uno va al médico a que lo diagnostique y le disfraza un poco los síntomas, no va a obtener un diagnóstico adecuado, por lo cual lo hicimos con la participación de todos, sin importar su pelaje político, su filiación, con la participación de los técnicos, la participación de decenas de organismos públicos y otras más de organismos privados, y recogimos que básicamente esa era la idea, las opiniones de todos. Así que creemos que la autoevaluación fue muy sincera, y como toda autoevaluación tiene luces y sombras, hay cosas en las que estamos bien, hay otras ahora en las que vamos a profundizar mucho. en eso. Ahora, hecho el diagnóstico, restaba, por supuesto, el tratamiento para los próximos 6 años, que es esta estrategia nacional de la que estamos hablando. Estaba virtualmente, es verdad, virtualmente terminada en marzo. A partir de marzo se plantearon observaciones técnicas puntuales de distintos organismos. Los más relevantes, Banco Central, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y algún otro. La idea, y así fue la voluntad política expresada, fue que esas diferencias se
aclararan y se superaran en forma bilateral entre la CENACLAF y cada uno de los organismos involucrados. Eso hicimos las aclaraciones de texto que se requirieron, el ajuste. El texto ya está ajustado, por eso habíamos vaticinado que aspirábamos a tenerlo, creo la última fecha que di, ya no doy más fechas, el 30 de junio aprobada. ¿Cuándo se va a publicar entonces? ¿Qué es lo que está restando? Básicamente que se reúna la Comisión de Supervisión de Lavado de Activos, presidida por la señora prosecretaria de la Presidencia de la República. La secretaría la tengo yo, integrada por los subsecretarios de 5 ministerios, simplemente recordando: Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Educación y Cultura, y la JUTEP. Y ahora está participando más como observador, pero por no ser miembro natural, la Fiscalía General de la Nación. O sea, nos falta ese paso, que se reúna falta la comisión. El paso, y luego no es indispensable, pero parece una buena práctica que otros países han adoptado, elevar el documento a el señor presidente de la República para que, si lo entiende conveniente, lo apruebe por decreto, para darle una firmeza jurídica, dado que aspiramos a que perviva. Yo decía 6 años, es más de 6 años, porque lo que queda de este gobierno, todo el gobierno que venga, sea quien sea, y básicamente 1 año y medio del gobierno subsiguiente, porque no se puede cambiar la estrategia en medio de la evaluación de Gafilat. Así que básicamente está pensada para que dure unos 7 años y medio. Todos esperamos que se pueda concretar lo antes posible. Ahora, la decisión final está por encima de mi nivel. Yo soy el secretario, pero quien puede convocar a la comisión es la presidente, la señora prosecretaria de la Presidencia de la República. No has reconocido justamente que el gran problema en este momento en nuestro país es que no se consigue condenas por el delito de lavado de activos, y has dicho que es en esa debilidad que se va a concentrar el próximo examen, ¿no?, del Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Por qué es que tenemos este problema? Bien, tenemos el mismo problema de todas las jurisdicciones. Hablemos de las que yo conozco, el Gafilat, como tuve el honor de presidir el organismo el año pasado, es un poco lo que más conozco. Los números son relativamente bajos, los números de condenas exitosas por lavado de activos, tal como está definido por Gafi, son bajos en las 18 jurisdicciones que integramos Gafilat. Sí, lo que yo te voy a pedir... En Uruguay son incluso más bajas. Eso, y si podemos comparar con nosotros mismos, porque el problema es lo que bajamos, ¿no? No bajamos. Sí, bajamos. Las condenas han sido históricamente bajas. Pero tuvimos en un momento en 2009 30, en 2019 50, y ahora estamos hablando que no llegamos a 10. Ha habido variaciones con los números porque se incorporaba que eso también Gafilat no admite, las condenas por asistencia al lavado. Nuestras condenas, sacando el tema de la asistencia al lavado, porque para Gafilat y para Gafi, la asistencia al lavado, tal como está legislado en Uruguay, no es una verdadera asistencia al lavado, sino que es una asistencia al delito precedente. En nuestro caso sería mayoritariamente asistencia al narcotráfico o asistencia al contrabando, que son los delitos precedentes más comunes en el Uruguay. El segundo más común en la región es la corrupción. En Uruguay es el contrabando. Pero nunca tuvimos números altos por el delito de lavado de activos, directamente por el delito de lavado de activos. Los hemos mantenido bajos. De allí, ¿hubo alguna operación grande como la operación Campanita, donde ahí estaba el lavado de activos? Sí, pero también, básicamente, cuando se hace el análisis de esos casos complejos, donde también terminan condenados varios autores, Gafilat lo considera un caso. No, dice, no, pero aquí fueron condenadas 6 personas. Bueno, pues es un caso, no son 6 casos a los efectos de la evaluación de Gafilat. Entonces, y en cualquier caso, ¿por qué nos cuesta tanto? Bien, ¿por qué les cuesta tanto a todos? También lo hemos señalado. Básicamente, pese a que hay delitos de sangre, hay delitos que
nadie puede defender detrás del delito de lavado de activos. La visión del delito de lavado de activos es que es un delito de cuello blanco. Pero además tiene una característica particular. Hay otros delitos como la estafa que no tienen apariencia delictiva. El homicidio tiene apariencia delictiva, la rapiña tiene apariencia delictiva, el hurto, la violación tiene apariencia delictiva. La estafa, por ejemplo, no, porque si no, no se llevaría a cabo con éxito. Está disfrazada de algún negocio o algún contrato normal. Y eso pasa con el lavado de activos. El lavado de activos no tiene apariencia delictiva, porque se realiza a través de operaciones que tienen apariencia de operaciones absolutamente normales. Operaciones financieras, operaciones compraventas, promesa de compraventa, permutas. Entonces, básicamente, al primer análisis no tiene apariencia delictiva. Es difícil saber si se está o no ante operaciones comerciales o financieras normales o ante lavado de activos, porque lo que lo transforma en ilícito, lo que transforma esas operaciones normales en el delito de lavado de activos es que el origen del dinero está en la actividad delictiva. Tiene otra característica que es básicamente está muy vinculada al delito organizado, al crimen organizado. Los grandes lavados suelen no ser por personas físicas, sino por organizaciones criminales, que básicamente tienen ya antes el dinero, tienen el tiempo para ver qué hacen con ese dinero y contratan especialistas para las maniobras de lavado. Especialistas, yo cuando empecé decía lo básico, dice, nos contratan los abogados, escribanos, contadores, asesores bancarios. Después me empecé a ver y me señalaron, no, dice, también contratan asesores de inversiones, contratan expertos informáticos, porque tenemos todo el tema de las criptomonedas, y en algún caso han contratado expertos en la prevención de lavado de activos. O sea que también a lo que nos dedicamos conlleva que podamos ser sujetos de tentación por parte del narcotráfico. Ha pasado, no es una situación de cátedra, lo hemos dicho, ha pasado en el Ecuador, ahora está preso por varios delitos, entre ellos lavado de activos, por $21 millones. No estamos hablando de un micro lavado, sino de un macro lavado. Quien era la segunda cabeza de la UAFE, que es la UIF de Ecuador, la que estaba encargada y está encargada de todo el sistema de prevención de lavado de activos. Entonces, básicamente, organizaciones que tienen poder económico, que contratan, que corrompen y que logran armar estructuras muy complejas para el lavado, para ocultar que se está realizando el lavado, y la ingeniería inversa de eso es compleja. Otro tema que nos pasa, no solo a nosotros, pero que en realidad está conspirando contra mayores condenas, es el extraordinario número de procesos abreviados que tenemos. Ustedes saben, lo han dado. Tuvimos alguna discusión con el doctor Jorge Díaz en el 2017 cuando esto empezó, porque desde la Corte dijimos, pero miren que más del 90% está saliendo por proceso abreviado. Él al principio era algo reacio a admitir esos números, pero son los que hay. Sí, esa fue una discusión muy extensa que se tuvo en su momento. Exacto, pero bueno, hoy nadie duda que más del 90% de todas las causas penales culminan en un acuerdo de proceso abreviado. ¿Qué sucede? Allí hay simplemente lógica de funcionamiento del sistema. Los fiscales en general están muy saturados, a los jueces nos pasaba lo mismo, y tienen un interés funcional legítimo de culminar las causas que tienen lo antes posible para poder ir sacando la mora y no atrasarse. En esa lógica se llega de forma razonablemente fácil a un acuerdo por los delitos precedentes, que además, por supuesto, de alguna condena, conlleva algunas incautaciones, pero más bien las básicas, la mansión, los automóviles, alguna cuenta bancaria que se descubrió, y
no se persigue o no se realiza hasta las últimas consecuencias la investigación paralela por lavado de activos. Entonces terminamos con una condena, terminamos primero con los delincuentes presos, que nadie piense que eso conlleva impunidad. Por la asistencia al lavado. Los tenemos presos básicamente por el delito precedente, narcotráfico, contrabando, trata de personas, quizás por alguna asistencia al lavado, pero no se hizo una verdadera investigación paralela por lavado de activos. Entonces, cuando le mostremos que todos los países estamos obligados los números a Gafilat, que además se los informamos porque estamos, ustedes lo saben, bajo supervisión intensificada, lo cual por los pendientes que nos quedaron del año 2019, lo cual ha significado hasta ahora que tenemos que informar la situación y los avances cada 6 meses a Gafilat. A partir de este año pasa a ser una vez por año, no porque hayamos hecho algo nosotros, sino porque Gafilat encontró que estos informes semestrales eran demasiados y no tenían una capacidad técnica para absorber y procesarlos y estudiarlos, entonces cambió la frecuencia a la frecuencia anual. Ahora, bueno, Jorge, cuando mostremos esto, podemos decir de repente razonablemente, tenemos 1000 condenas por narcotráfico y, como usted señalaba, perfecto, y dice, bueno, ¿y cuántas? Y tenemos 80 sentencias por asistencia al lavado de activos. Muy bien, perfecto. Ahora, y por lavado de activos, cuando tienen, no, tenemos 12. Eso nos juega en contra, porque van a decir, no, ustedes están teniendo una persecución exitosa de los delitos precedentes, pero no están prestándole atención al lavado comparados con ustedes mismos, es decir, la relación que ustedes tienen de condenas de los delitos precedentes y de asistencia al lavado con el delito, la condena por delito de lavado de activos pura es muy baja. ¿Y cuál ha sido el rol de la Senaclaft, pensando en intentar contribuir a subsanar esta problemática? Bien, lo primero que se nos ocurre, la primera idea, no hablemos solo de las maduras, sino también de las verdes. Tuvimos un acuerdo con el Ministerio del Interior, que ustedes lo recordarán, para concentrar en las fiscalías vinculadas a estupefacientes la competencia para lavado de activos, para decir, bueno, pongamos el peso en algunos fiscales concretos que le puedan prestar una dedicación horaria mayor al delito y no estén tan sobrecargados por los delitos precedentes. Ello contó con la oposición de la Fiscalía de Corte y básicamente fue aprobada, pero no funcionó, es decir, no mejoraron los números. La siguiente idea que tuvimos, que es así, la negociamos con el señor fiscal de Corte subrogante, con el doctor Gómez, pues, dice, bueno, vamos a crear una fiscalía especializada que se dedique solo a esto, que básicamente no pueda alegar sobrecarga porque empieza de cero, salvo algunas pequeñas causas que se le remitieron, y que se dedique exclusivamente al delito de lavado de activos, a ver si lo hacemos mejor, lo hacemos con personal más capacitado, con el apoyo de la Senaclaft, y mejoramos los números. Eso se logró además... Se logró la creación. La mejora de los números todavía. Y se logró la creación y se logró el aumento de las facultades legales de la Senaclaft, porque en el tema de investigaciones básicamente no tenía facultades propias de investigación la Senaclaft, a diferencia de otros países en donde la SUIAF o quienes sean mis contrapartes son querellantes y pueden hacer denuncias y pueden llevar juicios adelante, aunque en general están tratando de volver de eso porque les genera mucho problema. La Senaclaft uruguaya no tenía en periodos esas anteriores, facultades. Bueno, y vieron que se incorporó a la ley, ¿no? Ahora tenemos facultades de investigación como ayudantes técnicos de la Fiscalía, no solo en los hechos de la Fiscalía Especializada contra Lavado de Activos que está en Montevideo, sino también hemos colaborado con fiscalías del interior que mantienen la competencia en sus regiones. Ahora, en los periodos anteriores, quienes estuvieron a cargo de la Senaclaft se involucraron justamente en las investigaciones, trabajaron en conjunto con el Ministerio del Interior y también con Fiscalía. ¿Eso ha pasado en este periodo? Sí, por supuesto. Nosotros creo que... Jorge, perdóname que te corte, porque tú decís, ahora en realidad se llegó a esta no extensión de las facultades legales.
pero antes estas facultades legales, si quieren, no existían, pero la CENACLAF estaba habilitada para contribuir en las investigaciones, lo hacía, de hecho hablábamos el otro día con Gil Iribarne, él decía, yo iba hasta los allanamientos, iba gente de la DGI, iba la CENACLAF. Sí. ¿Qué pasó con eso hasta que no se aprobaron estas facultades legales? Básicamente, en muchos casos, por fuera de las facultades legales. Nosotros incorporamos de formación un perfil absolutamente jurídico para la CENACLAF, porque además tuvimos anulaciones de actuaciones de la CENACLAF ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No había facultades, lo único que se podía a requerimiento, en ese caso antes era de los jueces convocaban un equipo multidisciplinario que la CENACLAF integraba y también la UIAF del Banco Central, la DGI, aduanas, que funcionaba como equipo de apoyo a el juez y ulteriormente a los fiscales, aunque con los fiscales, con el cambio de código también ese mecanismo ya no funcionó de forma tan aceitada. Pero de todas maneras se trabajaba con fiscales, los jueces y con estaban el Ministerio del Interior. mucho más acostumbrados a convocar al equipo multidisciplinario que los fiscales, que básicamente en muchos casos dejaron de hacerlo. Nosotros hicimos también un acuerdo para fortalecer la colaboración y la capacitación con el Ministerio del Interior y básicamente cumplimos con las funciones que la ley nos establecía, entendiendo que era conveniente tener mayores facultades de investigación. Lo pusimos en la ley. ¿No podía hacerse antes? Yo creo que no, que básicamente se hacía como colaboración, pero por fuera de las potestades. Pero tú decís que entonces se estaba violando la ley antes. No, simplemente no se estaba dentro de las potestades estrictas que se hizo a la CENACLAF. Pero si no se violaba la ley, ¿por qué no se contribuyó más en este periodo? Tengo claro que se aspiraba a que la CENACLAF fuera más de lo que fue. Lo que pasa que se debió diseñar legalmente con más cuidado el tema de las potestades. Hay algo que decía hace poco Gil Iribarne aquí, quien estuvo justamente, ¿no?, al frente de la CENACLAF, en parte en el periodo, en el Frente Amplio, y él decía, en este momento hay más lavado de activos porque hay más crimen organizado. ¿Tú compartís esa afirmación? Va muy unido, que el narcotráfico ha ido avanzando en la región y también en el Uruguay, es verdad. Lo hemos señalado, en una situación de baja generalizada indiscutible, digo indiscutible, pero se discute, de la mayoría de los delitos, las investigaciones, por nosotros, en realidad, la evolución de los delitos en general no es competencia que la CENACLAF tenga y no le preocupa. A nosotros nos preocupa la evolución de los delitos precedentes al lavado de activos. El más importante que decíamos era el narcotráfico. En el caso, la evolución de las investigaciones en el quinquenio ha ido al alza, es decir, tenemos más investigaciones por delito precedente de lavado de activos que lo que teníamos en el año 2019. Ha habido un incremento del 30 y pico % en el periodo, comparando 2019-2023, quiere decir que hay más investigaciones, probablemente eso signifique que hay más narcotráfico y ello está en consonancia con lo que vemos, con lo que ha sucedido en la región. ¿Y eso significa a su vez que hay más lavado? Es probable que eso conlleve más lavado porque hay más capitales en manos de quienes básicamente son los principales lavadores. Ahora, también dependemos de lo que logremos descubrir, es decir, por supuesto hay mucho análisis de inteligencia basado en supuestos, pero en lo concreto seguimos con un número histórico bajo de condenas, que quiere decir donde se demostró fehacientemente ante un juez que había existido un lavado de activos. Un lavado de activos importante, pues también el microlavado en general, hay que señalarlo, no se persigue exitosamente en ningún lado y ello es muy difícil, el autolavado puede ser. Pero nos preocupa, tenemos que mejorar los números, hay que mejorar la capacitación, hay que tener equipos estables.
nosotros recibimos una Senaclaf con el 100% de los profesionales en pase en comisión. Todavía los tenemos. Creo que en ese momento había 3 funcionarios de presidencia, administrativos, ahora nos queda solo un funcionario administrativo de presidencia. Conseguimos en este periodo, no hemos podido llenar los cargos, 15 cargos, que ni siquiera pedimos 30, nosotros somos una treintena, no pedimos 30 porque también parte de nuestros funcionarios revisten presupuestalmente en la Dirección General Impositiva. Sí, como decís, Jorge, yo sé que ese es un tema, pero quisiéramos ir a otros, porque en realidad, como mencionabas, en el periodo pasado había 3 funcionarios y ahora hay 30. Entonces, no. Había 3 funcionarios de Presidencia de la República, ahora queda 1. Había 3 en total, estaban Gil y 2 administrativos. 2 eran administrativos. Ahora tenemos el mismo número de funcionarios, de profesionales, que siguen siendo pases en comisión, pero tenemos una recomendación que viene del periodo anterior de Gafilat de tener funcionarios presupuestados, funcionarios estables, funcionarios que no vuelvan, una vez capacitados a sus organismos de origen, a realizar tareas que no tienen nada que ver con el lavado de activos. Sí, Jorge. Entonces, la única forma es presupuestarlos en la Senaclaf, que es una unidad ejecutora de Presidencia de la República. El tema también, por eso traíamos a colación los funcionarios de la DGI, es que el nivel de sueldos de Presidencia de la República es muy inferior. Nadie quiere pasar a la Senaclaf. Es muy inferior. Sí. Algunos profesionales sí, pero no los que revisten en la DGI. Los del Ministerio de Defensa, los del Ministerio de Interior, los de otras reparticiones del Estado que tienen sueldos más o menos parecidos a los de Presidencia. Pero siguiendo por este tema, nos gustaría consultarte por otro asunto. Sí. Porque en la ley de urgente consideración se elevó de 4.000 a unos $130.000 el tope para realizar transacciones en efectivo. Distintos actores que siguen el tema del lavado de activos criticaron esta decisión. ¿Por qué se tomó esta medida que aumenta el riesgo de lavado? Bien, primero fue una decisión política en aras de la libertad y además una exigencia del colectivo. ¿De qué libertad, Jorge? El colectivo de escribanos estaba extremadamente molesto con los efectos de un umbral de utilización de dinero en efectivo tan bajo, que realmente ahí yo creo que había un consenso bastante amplio en el sentido de que era demasiado bajo. Que 4.000 era muy bajo. No sé por qué se había llegado, no lo sé. El tema es el salto de 4.000 a 130.000. Básicamente, en el entorno, incluso en la Unión Europea, $20.000 es una cifra mucho más común. ¿Y cómo se salvo llega que hay algún país que no tiene, también hay algún país que no tiene ningún límite para la utilización de dinero en efectivo. Entonces se quería facilitar las transacciones, sobre todo las transacciones inmobiliarias vinculadas a toda la actividad inmobiliaria y la actividad de los escribanos. Se llevó el límite a 100.000, lo que pasa que claro, se estableció en UI y la UI ha evolucionado con un dólar planchado. Entonces, igual, Jorge, 100.000 compras una casa pequeña también. Sí. En Uruguay daba para muchas cosas. En efectivo. Sí, cuidado. Con los autos tenemos otro tema que es está bien, no vamos a abrir esa puerta, está bien. Pero puedes hacer compras en efectivo muy grandes con $100.000 en la mano. Se puede hacer compras en efectivo. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Yo recibí, creo que los uruguayos recibimos la primera versión de la ley de urgente consideración a mediados de febrero del 2020. Yo no participé en la redacción original, participé en las otras 3 redacciones. ¿Qué se hizo? Se escuchó a la oposición, se escuchó incluso a algunos legisladores del oficialismo que tenían dudas sobre los artículos vinculados a la inclusión financiera y al propio lavado, se escuchó a todos los técnicos y redactamos 3 veces, creo que contando la original hubo 4 redacciones de este artículo para morigerar, primero para atender a las críticas y para tratar de que realmente los controles no bajaran y compensar de la mejor manera posible el riesgo que la utilización de dinero en efectivo sin duda conlleva con la eficacia de los controles. ¿Y cómo se compensó? Bueno, hicimos una cosa muy compleja, bien como de abogados. Establecimos una presunción de riesgo por la utilización de dinero en efectivo, pero al revés, pusimos, cuando el dinero provenga del sistema bancario, de los medios electrónicos de pago,
allí hay una presunción de bajo riesgo, con lo cual no es obligatorio, si no existen otros indicadores de riesgo, hacer la debida diligencia intensificada, que básicamente, para que todo el mundo entienda, es preguntar el origen del dinero y que nos demuestren el origen lícito del dinero. A contrario, quedó que la utilización de dinero en efectivo por cualquier monto, que ahora es libre, hasta 120 y pico de mil dólares, sí es un indicador de riesgo, por lo cual el que utilice dinero en efectivo, venga con el famoso maletín, como se dice, bueno, al escribano, a la inmobiliaria, le tiene que contar el origen del dinero y traer la documentación respaldante del origen lícito. Sí, ahí hay que confiar en que se haga todo eso, ¿no? Porque es que cuando está la transacción bancaria, está la transacción, digamos, que queda el comprobante. Claro. No, el sistema es muy parecido. Al banco también se le exige que haga el control del origen del dinero cuando hay elementos de sospecha. ¿Es perfecto el filtro? No. Pero establecimos, como ya se pasó por ese filtro bancario, que allí hay una presunción de bajo riesgo. El escribano, la inmobiliaria, tienen que hacer exactamente lo mismo que hizo el banco, pedir la documentación y tratar de demostrar. ¿Se cumple adecuadamente? Razonablemente. Ahora, en toda esa cadena, los controles son repetitivos. El banco hace la debida diligencia, la inmobiliaria tiene que hacer la debida diligencia, el escribano, si participa más de uno, ambos tienen que hacer la debida diligencia, y básicamente lo importante era, y lo hicimos, hacer un seguimiento, no lo hice yo, lo hizo el Observatorio de Análisis Estratégico, que tiene un nombre ampuloso, pero son 3 funcionarios. Yo a veces he dicho que son 4 y me dijeron, no, mire que quedamos 3, doctor, que está en la oficina, que hace cruzamiento de datos y análisis de bases de datos, que ha estado haciendo el seguimiento desde que se aprobó la LUC en relación a si lo que usted señalaba, si se empezaban a comprar monoambientes o inmuebles de bajo valor en efectivo que antes se solían comprar a través del sistema bancario, básicamente si había un corrimiento de los uruguayos hacia la utilización del dinero en efectivo. Lo que ellos me señalaron es no se movió la aguja, no ha habido no tenemos indicación en base a la información de los registros que una actitud que teníamos los uruguayos antes de la ley de inclusión financiera. Usted hablaba de comprar un auto. Ya antes de la ley de inclusión financiera, si uno iba a comprar un auto, no salía del banco con 25 mil dólares en el bolsillo por miedo a que lo rapiñaran. Sí, claro. Que llevaba básicamente una letra de cambio o un cheque con acreditación de origen de fondos. No lo hacía en dinero en efectivo. Y Jorge, muchas veces incluso la operación se hacía mismo dentro del banco. Y dice, vamos los dos y yo le doy la plata, y usted la vuelve a depositar. Esa costumbre de apartarse de la utilización de montos significativos de dinero en efectivo que precedía la ley de inclusión financiera ha continuado luego de la ley de urgente consideración. Te quiero hacer... Sí, ustedes tienen razón, y está en la autoevaluación, la utilización de dinero en efectivo es un factor de riesgo de lavado de activos. Tendría que ser menor, entonces. El tema seguramente... Solo eso, cortito, te pregunto, ¿tendría que ser menor? Probablemente haya que analizarlo. Probablemente, ¿por qué? Porque en una cosa rara en Uruguay quedamos un poco desfasados de la media internacional, quedamos muy arriba de la media internacional. Te quiero hacer otra consulta, ya estamos en la hora, pero algo que salió en Búsqueda la semana pasada en la entrevista con Montes de Oca, que el Banco Central resolvió que la Unidad de Información y Análisis Financiero, donde están los funcionarios especialistas en lavado, dejase la función de supervisar a los sujetos obligados financieros y que eso quedara exclusivamente a cargo de la Superintendencia de Servicios Financieros, que tiene que controlar otras tantas cosas. ¿Tú compartís esta decisión del Banco Central? Nosotros no hacemos consideraciones respecto a la otra cabeza del sistema. Uruguay tiene un sistema bicéfalo. Yo no soy la cabeza total del sistema de prevención de lavado, sino del sistema de prevención de lavado del sector no bancario y no financiero. Bueno, pero igual tenés un pienso sobre todo el sistema antilavado. Es el Banco Central, sobre el cual yo no tengo injerencia ninguna, y esas fueron decisiones del propio banco. ¿Qué resulta del análisis de la autoevaluación? Y seguramente ello vaya en la estrategia, que el sistema ameritaría repensarse, que quizás no sea la mejor situación que haya dos cabezas
que a lo mejor debería concentrarse en un solo organismo, la supervisión de absolutamente todo el sistema bancario y no bancario, que, por ejemplo, se da la situación en donde la Senaclaf no tiene acceso a los reportes de operaciones sospechosas de sus propios sujetos obligados, claro, porque todos los sujetos obligados hacen el reporte de operación sospechosa ante la UIAF del Banco Central, y por ley el Banco Central tiene que tener absoluta reserva en relación a esos datos, por lo tal no los puede compartir. Entonces, aquellos sujetos obligados nuestros que reportaron, nosotros no sabemos, en general lo terminamos sabiendo si hacemos una inspección y en defensa, por ejemplo, un escribano en defensa de su actuación dice, no, pero miren que yo esto lo reporté, acá sí, está. Eso hay que ver si queda en la estrategia nacional. ¿Se bajó en general el control del lavado de activos en este gobierno? No, para nada. Bien. No, los controles, y en algún momento se señalaba que sancionábamos menos. En realidad hemos puesto, y esa fue una orden presidencial, lo que hemos tratado de poner es mejor cara. Hemos sido más diplomáticos, hemos tratado de asustar menos y dialogar más. Son estrategias. Solo con la diplomacia no se llega a controlar el lavado. El tema es, y en los hechos, ¿cómo le fue? Bueno, en los 5 años hemos tenido números de sanciones que superan los del quinquenio anterior. Esa es la realidad, están los números. Con condenas bajas, como decimos, y con menor investigación. El tema es, las condenas son otra cosa. Le digo, las sanciones como resultado de las investigaciones y supervisiones de la Senaclaf, las sanciones administrativas a los sujetos obligados. Nuestras sanciones han superado en número en todos los años a las del quinquenio anterior, porque hemos focalizado, hemos mejorado el procedimiento administrativo. Ahora, en vez de 2 contadores, van un contador y un abogado, y empezamos a supervisar. Eso es la evolución natural, porque no es tan vieja la Secretaría Nacional. Empezamos a supervisar efectivamente algunos colectivos que no habían sido supervisados in situ, que no habían sido investigados in situ, zonas francas y organizaciones sin fines de lucro. Chediak, seguro vamos a precisar otra entrevista para hablar también de sujetos que ahora quedaron afuera. Titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, muchas gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Gracias. Nada que perder, todo por informar.